Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Sean todos bienvenidos. ¡Bolivia! ¡Que viva Bolivia libre! ¡Que viva Venezuela libre! Miles de venezolanos salieron nuevamente a las calles ante el llamado de Toda Venezuela despierta, pese a que el régimen de Nicolás Maduro bloqueó 11 estaciones del metro en Caracas. Los manifestantes se movilizaron por la libertad de Venezuela. La polarización en Bolivia alcanzó niveles peligrosos. En confusos hechos murieron al menos 8 personas cuando policías y cocaleros, seguidores de Evo Morales, chocaron en una masiva protesta en Cochabamba. El estallido social en Chile desangra la economía y ya deja cifras lamentables. El alza histórica del dólar, 4.500 millones de dólares en daños a la infraestructura y un decrecimiento económico del país. En el mundo hoy, otra jornada de disturbios en París en el primer aniversario de las protestas de los chalecos amarillos. Nos saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Les recuerdo que estamos en Twitter, estamos como @latardenetn24. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Aquí no hay un pueblo con hambre. Con hambre y miseria no hay revolución. Nueva jornada de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Cientos de miles de venezolanos se concentraron en diferentes puntos de Caracas tras el llamado de marcha sin retorno que hizo el presidente interino Juan Guaidó. La llamada movilización Venezuela Despierta marca una nueva etapa de presión por un cambio político en la nación suramericana. Oliver Fernández tiene el reporte sobre la jornada de hoy. Oliver, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Hasta acá llegó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la Embajada de Bolivia. Desde acá ofreció su respaldo al pueblo boliviano y también anunció que pudo conversar con la presidenta interina de Bolivia para designar nuevos embajadores, tanto embajador de Venezuela en Bolivia como ella va a designar un embajador boliviano acá en Caracas que tomará estas oficinas. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. En este momento depende de todos. Depende de todos los que estamos aquí, pero muchos más también. Algunos que no pudieron llegar, algunos que no se deciden. A los que no, a buscarlos todos nosotros para que nos acompañen en esta gesta de libertad y democracia definitivamente. Y sí, necesitamos a la Fuerza Armada que nos escuchen, que atiendan el llamado del pueblo entero, que atiendan el llamado y la exigencia de la Constitución. Tenemos hoy la fuerza, tenemos hoy el poder. Ustedes son poderosos, ustedes tienen con qué. Tenemos con qué. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también anunció una nueva manifestación para el próximo martes en respaldo a las enfermeras y a los profesores universitarios que, recordemos, su sueldo es de solo $5 por mes. Así es imposible poder mantenerse. Veamos. Por cierto, esto no se queda aquí. Ya tenemos agenda de conflicto.
político, social, reivindicativo, pero en torno a una sola cosa, que se vaya el dictador y tener elecciones presidenciales realmente libres. El lunes, 9 de la mañana, en su espacio de trabajo, en su barrio, en su urbanización, cada quien en la calle por su problema, por su solución, por Venezuela. Los diputados a la Asamblea Nacional respaldaron esta manifestación y uno de los puntos más álgidos fue la presencia del diputado Juan Pablo Guanipa, que recordemos, el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro le allanó su inmunidad parlamentaria y él se encuentra en la clandestinidad. Dijo que no se irá del país. Veamos. En que se decretó por esa farsa de constituyente y ese ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia el allanamiento de nuestra inmunidad parlamentaria, nosotros tomamos una decisión. Esa decisión fue quedarnos en Venezuela y trabajar desde la clandestinidad para lograr ejercer la presión necesaria que nos permita salir de la tragedia que está viviendo nuestro país. Y aquí estamos hoy. No podía dejar de venir a acompañar al pueblo de Caracas y al pueblo de toda Venezuela para decirles a todos que la lucha es en la calle, que nosotros tenemos una responsabilidad con Venezuela, que Venezuela está esperando por nosotros, que la calle es el escenario para ejercer la presión necesaria para lograr salir. Bueno, lo que yo veo esta mañana de hoy es la valentía de un pueblo que sigue exigiendo democracia, que sigue exigiendo justicia, igualdad de oportunidades, que está en las calles. Veo muchas madres, a millones de madres en los diferentes puntos del país, exigiendo respeto por el futuro de sus hijos. Veo muchas madres en la calle por amor, con esperanza de que podemos rescatar a nuestro país. Eso es lo que yo he visto en la mañana de hoy. El régimen sigue promoviendo odio con la represión, con la persecución, pero las madres venezolanas estamos en la calle por amor, con fuerza, con valentía y con mucha esperanza de que vamos a poder rescatar el país de nuestros hijos. Gran cantidad de ciudadanos se dieron cita en esta manifestación. Se concentraron en 6 puntos de la capital y vinieron de los sectores más populares de Caracas. Veamos. ¿Cómo se vive en Venezuela? Al día, ragando para completar los gastos, sin medicina, sin seguro médico. Tengo ya varias personas que me dijeron que esta semana se han muerto porque llegan al hospital y entre ellas se mueren, no saben por qué se murió, porque era una septicemia, no había los antibióticos. Eso es la verdad. La gente no la ve. Si tú te vas por el restaurante de la Merced, es otro mundo. Es una nueva clase que está emergiendo, pero es la clase que trabajó para lo que tenía. La clase media está mermando, la clase media honesta está mermando su ingreso y su calidad de vida. Y queremos vivir con calidad, queremos regresar a la Venezuela anterior, era perfecta, puede ser mejor. Guaidó, yo esperaba realmente hoy un llamado más contundente a una ayuda internacional, porque aquí solo no vamos a poder con esta narcotiranía, no vamos a poder solo. Queremos movilizarnos y expresar nuestras ideas. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la Candelaria, señor? Aquí hubo represión desde tempranas horas y lanzaron bombas lacrimógenas allá justamente en aquel lugar. Su mensaje, señor, a los funcionarios de seguridad. Es que respeten los primeros que respeten los derechos humanos, que todos tenemos derecho al libre tránsito y al libre pensamiento. Es que no nos repriman porque cada quien quiere expresar su idea. Bueno, en Katia a veces da lástima la serie de intimidación que están haciendo los grupos paramilitares y los mismos dirigentes del grupo del chavismo hacia la gente para que no vengan estas marchas. ¿Qué tipo de amedrentamiento? Bueno, te comentan a ti que no vayas para la marcha, ¿no? Que eso está peligroso, que te puede pasar algo. Pasan los motorizados y los colectivos dando vueltas, intimidando a la gente y esa serie de cosas, buscando la forma de que la gente no salga de su casa. Y es que la calle sin retorno vuelve a Venezuela. Los distintos gremios participarán en distintas manifestaciones. El próximo jueves, los estudiantes universitarios irán a Fuerte Tiuna, el fuerte militar más importante de Venezuela. Es la información que manejamos a esta hora desde la Embajada de Bolivia y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Reporte de nuestro periodista en la capital venezolana, Oliver Fernández, sobre lo que ha sido esta jornada de movilizaciones hoy en varias partes del país, pero que también tuvo una concentración y finalizó en la capital venezolana, en la sede de la Embajada de Bolivia. Recordemos que tras los hechos ocurridos en este país, el régimen de Nicolás Maduro ha permanecido también allí con sus seguidores, de alguna manera custodiando esta sede, toda vez que él denuncia que lo que ocurrió en Bolivia es un golpe de Estado. Y esta imagen que ya van a ver le da la vuelta al mundo, muestra la respuesta
de cientos de miles de venezolanos que hoy respondieron al llamado del presidente interino Juan Guaidó, que pidió retomar la agenda de calle para seguir trabajando por el cambio político en el país, el cese de la usurpación. Es la avenida Francisco de Miranda de la capital venezolana, que tiene al menos 6 canales, 2 canales regulares y un hombrillo en cada sentido, que se ve repleta, nutrida de venezolanos con banderas de Venezuela, de los diferentes partidos políticos, alzando sus manos hoy en señal de que Venezuela está viva en la lucha por la democracia. La protesta Venezuela Despierta se replicó también en varias partes del mundo. Los venezolanos en el exterior se unieron al clamor de millones que hoy exigen la salida de Nicolás Maduro del poder. Comenzamos en Nueva York, donde la comunidad venezolana se reunió en la estación central. A una sola voz apoyaron los esfuerzos por el retorno de la democracia a su país. En la Florida, exactamente en Miami, un nutrido grupo de venezolanos se unió a la manifestación por el cese de la usurpación del poder en su país. Nuevamente, y aquí está Miami, la comunidad internacional de los venezolanos en el exterior, levantando su voz pidiendo libertad. El momentum es la libertad, nadie la va a poder parar y Venezuela será libre nuevamente, hermano. Houston fue otra de las ciudades de la Unión Americana en la que se escuchó a los venezolanos entonar el himno nacional de Venezuela en señal de rechazo a las políticas de Nicolás Maduro. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, abajo cadenas. También en Europa retumbó el clamor de los venezolanos que desde el exilio exigen la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La constancia, la perseverancia de los que hoy están aquí, porque sé que no es primera vez que se reúnen con toda la fuerza y con todas las ganas de lograr la libertad, de llegar al día que tenemos que llegar, donde ya podemos regresar, donde ya podemos estar con nuestra familia, donde ya podemos encontrarnos en nuestras calles, en nuestra tierra. Y estamos seguros que va a ser así. Y por eso en este momento todos los venezolanos en el mundo están reunidos. Y por eso en este momento las calles de Venezuela están repletas de gente. De gente valiente. En Cumaná, en Mérida, en Anzoátegui, en Vargas. Los reportes que nos llegan son impresionantes. En Caracas. Hoy valoramos la valentía de los que viven ahí, de los que sufren todos los días, de los que no tienen garantizados sus derechos fundamentales porque no tienen el alimento, la comida para ellos, para sus hijos, de los que no tienen un sistema de salud que les garantice protección, no tienen medicinas, de los que hoy se enfrentan todos los días arriesgando su vida en contra del dictador asesino Nicolás Maduro. Y también en Valencia, España, se registró una concentración de ciudadanos venezolanos que aseguran estar lejos, pero no indiferentes de la crisis que viven sus hermanos que aún están luchando por la libertad en la tierra que los vio nacer. La virtud y honor, abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre tembló de pavor. Y cerramos con esta gráfica que nos llega desde Sicilia, en Italia. Aquí también los venezolanos dijeron presente en la lucha por la libertad del país suramericano. Al fondo la bandera de Italia y la bandera de Venezuela en estrecha hermandad. Más adelante vamos a ampliar esta información sobre lo que ha sido esta masiva manifestación en Venezuela. Y además analizamos qué viene ahora en la agenda de lucha social, que según el presidente interino Juan Guaidó debe terminar en la salida de Nicolás Maduro del poder.
Al menos 8 muertos, decenas de heridos y un centenar de detenidos dejó la más reciente jornada de protestas en Bolivia. Cientos de manifestantes afines a Evo Morales se enfrentaron con las fuerzas de seguridad cuando trataron de entrar, de ingresar en la ciudad de Cochabamba, es la región de Evo Morales. Y la policía asegura que en las manifestaciones había personas con armas de fuego y explosivos. Violenta jornada en Bolivia. La tensión se vivió en las inmediaciones de Cochabamba cuando cientos de campesinos cocaleros afines a Evo Morales intentaron entrar en la ciudad. Sin embargo, se encontraron con la resistencia de las Fuerzas Armadas. Imágenes captadas por las cámaras de medios de comunicación evidenciaron que efectivos del ejército abrieron fuego contra los manifestantes en varias oportunidades. El comandante de policía de la zona aseguró que, contrario a lo que se señaló, esa movilización no se trataba de una marcha pacífica. Una vez que se interviene y se hace uso de agentes químicos y se procede a privar de libertad a las personas, podemos demostrar de que no era pacífica. Hemos encontrado armas de fuego, hemos encontrado bombas molotov, hemos encontrado bazucas caseras, artefactos explosivos caseros. El número de heridos aún no se puede establecer con exactitud, pero los muertos serían cerca de 8, todos del lado de los manifestantes que piden la salida del poder del gobierno interino. Las autoridades señalaron que al menos 100 personas han sido detenidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó en un comunicado el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar. Y la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, le advirtió al movimiento del socialismo, el partido que Evo Morales se dirigió hasta salir del país, que para regresar al poder deberá ser por la vía electoral. La mandataria encargada afirmó que no volverá a permitir que en el país haya nuevas irregularidades en jornadas de votación que beneficien precisamente al movimiento al socialismo. Y nosotros les decimos a aquellos, si quieren volver a tener poder, ganen las elecciones, porque nosotros no les vamos a permitir que nos vuelvan a robar. Por su parte, Evo Morales, asilado ahora mismo en México, aseguró que no tiene ningún problema en no presentarse a las próximas elecciones presidenciales en su país. Agregó que si el Parlamento aprueba su renuncia, podría regresar a Bolivia como un ciudadano más, como un ciudadano del común. Como cualquier ciudadano. Si la Asamblea Legislativa del Plurinacional aprueba mi renuncia, soy ciudadano, vuelvo allá, como un militante más de base, quién sabe aportar con mi experiencia a organizarnos, a movilizarnos para la campaña, y veremos quién será nuestro candidato. Repito, si la Asamblea aprueba mi renuncia, pues vuelvo como cualquier ciudadano de Bolivia. En entrevista con nuestra cadena aliada en México, Excelsior Televisión, el secretario general de la OEA afirmó que Evo Morales tiró por la borda su legado político en Bolivia. Luis Almagro dijo que todo habría sido diferente con su salida oportuna del poder después de casi 14 años al mando del país. ¿Por qué no cumplió sus mandatos y listo? Y era la más fácil y tenía un inmenso legado político en función de haber sido el primer presidente indígena de Bolivia y por toda una construcción social que había trabajado. Y todo ese legado lo tira por la borda por justamente eso de terminar un mandato y uno irse para la casa con la satisfacción del deber cumplido. No hay cosa más grande en la política que esa, ¿no? Mi primer invitado de hoy es Carlos Toranzo, es analista político. Allí lo veo en pantalla. Señor Toranzo, bienvenido, una muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Un saludo. Es un gusto. Bolivia sigue en crisis a pesar de que hay un nuevo gobierno interino que está allanando el camino hacia nuevas elecciones, hacia pacificar el país. ¿Cuál es su análisis? La verdad es que el camino del nuevo gobierno está muy claro. Tiene que nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y convocar elecciones. Pero eso precisamente lo que nos da Evo Morales. Evo Morales desde México incita a sus movimientos sociales a la violencia, a la confrontación, a la guerra. Lo que ha sucedido en el Chapare es el lugar donde se produce coca,
75% de ella va al narcotráfico, es no otra cosa que la respuesta armada de Morales. Porque en el Chapare están guerrilleros de las FARC, gente de Cuba y de Venezuela. Son ellos los del movimiento cocalero a hacer manifestaciones que no son pacíficas, son manifestaciones armadas. Y esto ha conducido al enfrentamiento con los militares. La señora Bachelet dice que hubo un uso indiscriminado de la fuerza o desproporcional de la fuerza, pero no aclara que esas manifestaciones no son pacíficas, sino son de gente armada, gentes extranjeros que violan la soberanía boliviana. El mejor negocio para Morales es que hayan muertos, evitar las elecciones, evitar el nombramiento del Tribunal Supremo Electoral. Él dirige a su gente desde México, lamentablemente con la mirada pasiva del gobierno de México. Toranzo, siempre es difícil manejar una crisis, por supuesto, y más cuando se presenta una situación como la que usted describe muy bien, que es que en las manifestaciones a favor del expresidente de Bolivia, Evo Morales, porque ahí está una carta de renuncia, en fin, hay un gobierno de transición, un gobierno interino, cuando se presentan manifestaciones donde hay gente armada, se han dado detenciones, además de ciudadanos venezolanos, cubanos, con armas, con dinero, se dice que para pagar, precisamente para crear y generar más violencia. ¿Cómo actuar? ¿Cuál debería ser la actuación, el camino a seguir por parte, no solo del gobierno interino, sino de las fuerzas de seguridad que están en las calles enfrentando ese vendaval? Lo primero que han hecho las Fuerzas Armadas en un reducto del MAS en Yapacaní es llegar a un acuerdo, retroceder a otro pueblo y pedir que la gente de Yapacaní levante bloqueos. La forma de avanzar en esto es vía diálogo, buscar la paz, evitar muertos. Esa no es la solución que quieren los venezolanos, cubanos, las FARC, y esa es también la voz de Morales que no quiere la solución. Para entender a Morales hay que saber que tiene dos discursos. Habla de paz, pero incita a la guerra. Y los bolivianos lo único que queremos es paz. No gente cubana, venezolana, que pague a la gente y a vándalos para atemorizar a la población civil. Hoy, el presidente de diputados, la presidenta de senadores, que son del MAS, han planteado a sus militancias que se replieguen y que lleguemos a una solución de diálogo en paz. Otra cosa es la burocracia que está en México. Evo Morales, García Linera y otros radicales. Pero en La Paz, en el MAS, hay sectores que entienden que hay que dialogar, que hay que evitar muertos y que hay que avanzar a las nuevas elecciones. El terreno de la paz pasa por nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y llegar a las elecciones. Ese es el general. Señor Toranzo, en diálogo con el programa La Noche, precisamente de esta casa periodística NTN 24, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kevin O'Reilly, aseguró que México le hizo un favor al pueblo boliviano al asilar en su territorio a Evo Morales. Lo escuchamos y regreso con usted. Primero, hay que separar unas cosas, me parece. Hay una larga tradición en la región de las Américas, en América Latina y en la tradición mexicana de ofrecer asilo político. Y no tenemos ningún problema con esto. De hecho, los mexicanos, cuando Evo Morales tomó la decisión de abandonar a su país, ellos hicieron, a nuestro juicio, hasta un favor a los bolivianos para dejarles la posibilidad de formar o elegir su propio sendero hacia el futuro.
El señor O'Reilly, el señor Toranzo dice que le hizo un favor a Bolivia. Yo quería preguntarle a usted, desde su óptica, que está en territorio boliviano, que hace el análisis profundo de lo que pasa en su país, ¿le hizo un favor a los bolivianos o le hizo un favor a Evo Morales para poder dirigir lo que usted ha denunciado el día de hoy? Una campaña para generar terror, muerte, que al final del camino, sacando cuentas políticas, según usted, de su visión, le estaría dando resultados o le podría dar resultados políticos a Evo Morales. Excelente que haya salido Evo Morales. México tiene una larga tradición de dar asilo, desde la Guerra Civil Española, desde la época de Allende. Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero México se precia de decir sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué acepta a un señor Morales que se quiere reelegir después de 14 años de mandato? México se precia de ser un país soberano, que defiende la soberanía. ¿Por qué defiende a un Evo Morales que con cubanos, venezolanos y gente del FARC violan la soberanía de Bolivia? Creo que el régimen de López Obrador está tapando muchos problemas internos con el asilo de Morales. Pero ya 65% de la población mexicana no está con la política gubernamental, porque esa política gubernamental se convierte en corresponsable del mensaje de violencia y de odio de Morales que está causando las muertes en Bolivia. Bien, es Carlos Toranzo, analista político boliviano, a quien le quiero agradecer que haya apartado unos minutos de su tiempo, compartir con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Ojalá que todo en Bolivia pueda salir bien y que vuelva la paz a las calles de su país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. La tarde fin de semana. Hablamos a esta hora de Chile, donde después de 28 días de protestas, el gobierno logró un acuerdo con todas las fuerzas políticas del país para reformar la Constitución, aprobada, redactada y aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet. En abril de 2020, los ciudadanos decidirán si quieren una nueva Carta Magna y la manera en la que la cambiarían. El presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia, dijo que los líderes políticos han asumido finalmente su responsabilidad. El gobierno de Sebastián Piñera, a través del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que este es un primer paso para empezar a construir un nuevo pacto social con la participación de toda la ciudadanía, de todos los chilenos. Precisamente la atención en las calles de Chile pues, ha dejado cifras alarmantes, preocupantes, cifras rojas como las que vamos a ver a continuación. 10.000 pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar, han tenido que cesar funciones. ¿Por qué? Por robos, por ataques vandálicos, por saqueos, por incendios, pérdida de mercancía, pérdida de recursos, de inversión, de dinero. 70.000 puestos de trabajo se han perdido debido a la situación de violencia, a las protestas, a los vándalos que se tomaron de alguna manera, sobre todo la capital, Santiago de Chile. Esto, el resultado de estas acciones, los efectos que ven ahora los chilenos, que ven ahora los analistas, es el aumento de la tasa de desempleo en 7,2%. El sector turismo ha sido uno de los más tocados por esta violencia de los últimos 28 días en Chile. Se reportó una caída de 80% y la capacidad hotelera del país se funciona solo en un 20%. Para hablar de este tema quiero saludar a Rodolfo Vilches, es especialista en temas de economía. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Hola, buenos días. No sé si alcanzó a escuchar, señor Rodolfo, estas cifras que deja la violencia en Chile después de 28 días de protestas, de presión de unos sectores del país que reclamaban finalmente lo que consiguieron, el cambio de la Constitución. Hay una ruta ya definida para ese tema político, para ese plan y ese objetivo político, pero
10.000 pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar por la violencia. ¿Estamos en lo cierto? Están perfectamente en lo cierto. Efectivamente, llevamos casi un mes de una movilización, una crisis social y política que ha tenido consecuencias económicas. Solo por darte algunos ejemplos, hay cerca de 25.000 a 30.000 negocios saqueados. Cerca de 10.000 de ellos son pequeñas y medianas empresas que están generando una pérdida de empleo cercana a 40.000 empleos, hablando ya una cifra que se dio el lunes anterior. Ayer ya hablábamos de 100.000 empleos perdidos. Ahora, ¿qué medidas está tomando el gobierno de Sebastián Piñera para afrontar una situación como esa? Yo tenía el dato de 70.000 empleos perdidos. Ya estamos hablando de 100.000 de un día para otro. Sí, efectivamente, se están tomando una serie de medidas al respecto, entre ellas, por ejemplo, una de las cosas que era el corazón de este gobierno, la reforma tributaria, tiene algún par de herramientas importantes para las pymes, hay una capitalización también por parte de 500.000 millones de dólares del Banco Central, la Confederación de la Producción y el Comercio está, por ejemplo, sirviendo de aval para garantizar ciertos créditos a la pyme en determinada banca, etcétera. Hay una serie de medidas que se están tomando. La pregunta yo creo que de fondo es, ¿son suficientes estas medidas en función a lo que está ocurriendo? Y en ese sentido yo creo que van a ser cruciales lo que haga o lo que piense la ciudadanía en las próximas semanas o en los próximos meses, en función a lo que tú comentabas, que es este acuerdo para una nueva constitución. Ahora, Chile es un país en vía de desarrollo, casi en desarrollo, declarado en desarrollo. ¿Tiene, en cuánto tiempo Chile, si se puede estimar, si se puede proyectar, podría salir del impacto que dejó o que dejaron 28 días de violencia, protestas, pero que terminaron en actos vandálicos? Mira, la verdad es que es bastante difícil de estimar eso y por distintas razones. Sí. Lo primero es que tenemos que ver lo que va a pasar en los próximos días. Se está hablando de que si esto continuara hasta diciembre vamos a hablar de 300.000 empleos que podrían estar en riesgo. Lo segundo dice relación con lo que te comentaba, cómo va a tomar la ciudadanía esto. En términos de infraestructura y de empleos perdidos, uno podría pensar en un año, pero hay otro elemento importante que dice relación con confianza e imagen país. ¿Qué van a pensar los inversionistas, tanto nacionales o extranjeros, de la situación? Mi parecer es que ese tipo de situaciones, ese tipo de riesgos no se recuperan en el corto plazo. Y te pongo dos ejemplos muy concretos de lo que está pasando. Octubre y noviembre, lo más probable es que tengamos crecimiento negativo. Y diciembre, un crecimiento muy bajo. Eso nos hace pasar de una proyección inicial que teníamos de cerca de un 3,5% de crecimiento para el año. Lo más probable es que este año se ha estimado un 1,8%, pero podría llegar incluso más bajo, hablar de un 1,5%. Estaba proyectado Chile en 13,5% por encima de la proyección del Fondo Monetario Internacional para el mundo, que era de 3%, es decir, llevaba a buen nivel. Exactamente, y de hecho llevábamos tan buen nivel que se había generado una cierta buena ambiente para las inversiones extranjeras que también habían estado creciendo y que lo más probable que uno cuando analice ahora los meses de octubre y noviembre en términos del flujo de inversión extranjera los vea a la baja. Consecuentemente con eso podemos ver, por ejemplo, también que la proyección para el próximo año también se redujo a la baja. Y aún más, tenemos un tema que aún no lo hemos cuantificado, que en el exterior Chile, como bien sabes, cerca del 50-60% de su producto, el cual producto de esta crisis, solo en octubre se contrajo un 20%. Pero aún más tenemos que esperar lo que no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, entre nuestros dos principales socios comerciales, entre China y Estados Unidos. Ahí tenemos un elemento más que tendríamos que analizar de aquí a diciembre para saber bien qué es lo que nos espera para el próximo año.
Podemos decir, señor Rodolfo, que ahora mismo, producto de esta situación de violencia de 28 días, Chile tiene sobre sí un manto negro que genera, por supuesto, preocupación, miedo a la inversión extranjera. Yo no diría que un manto negro. Yo sí creo que estamos en un momento crucial para definir si va a continuar la incertidumbre o esta se va a reducir. Y eso, como te comentaba, va a depender fuertemente del efecto que tenga este acuerdo de nueva constitución en la ciudadanía. Eso va a marcar la pauta. Para iniciar, tenemos ya una ruta establecida en términos de plazo y por tanto me atrevería a decir que debería amainar, al menos en eso, las protestas. Sin embargo, tenemos otras instancias y ahí el gobierno tiene que ser activo en que tenemos que retomar la agenda de crecimiento, porque no tiene ningún sentido llegar a establecer un plebiscito con un país que está en recesión, con un empleo muy alto, con una inflación muy alta. Ahora, señor Vilches, quería preguntarle, porque al principio de la jornada de protestas en Chile, el presidente Piñera respondió a esa petición de quienes estaban en la calle, que era mejoras sociales. Se aprobó un paquete de medidas sociales, se aumentó el salario mínimo en Chile y quería preguntarle, ¿eso qué impacto va a tener también en la vida de los ciudadanos? ¿Sí de alguna manera va a mejorar la calidad de vida del ciudadano con estos aumentos, estas atenciones, esta mano que le tiende el Estado chileno a los ciudadanos? O sea, evidentemente siempre una mejora va a ayudar a la calidad de vida de las personas. Sin embargo, las demandas sociales también nos han reflejado el estado de un modelo de crecimiento llamado social de mercado en los últimos 30 años, que aparentemente ha sido más bien de mercado que social. Y te pongo un ejemplo muy claro, y desde ahí vienen los desafíos. Chile tiene un Producto Interno Bruto per cápita cerca de 20.000 o 25.000 dólares, cuando Alemania tenía el mismo Producto Interno Bruto el que tiene Chile. Hoy día, por ejemplo, un pensionado tiene un ingreso promedio de 110.000 pesos, cuando el salario mínimo para vivir son cerca de 300 o 350.000 pesos. ¿Me entiende? Si bien las medidas ayudan, creo que el esfuerzo debe ser aún mayor. La ciudadanía está exigiendo un esfuerzo muy grande, no solo desde el gobierno, sino también desde el empresariado, incluso desde la misma ciudadanía. Ahora, eso no se ha dado, por ejemplo, acercamientos, conversaciones, el debate entre gobierno y empresarios para precisamente atender esa molestia de la ciudadanía. Me decía usted de que 110.000 pesos, pero se necesitan 350.000 o más de 300.000. Es decir, todavía el déficit es muy alto, es muy poderoso y seguramente está golpeando la economía familiar, la vida de los ciudadanos y, por supuesto, el bolsillo y la estabilidad, incluso psicológica, de un padre, de una madre de familia ahora mismo en Chile. Por supuesto, sin duda. O sea, las mejoras sociales tienen que venir y tienen que ser profundas. Y te pongo otro ejemplo más. El sueldo promedio del 50% de los chilenos son 400.000 pesos. En su gran mayoría, todos arrendatarios de propiedades donde viven. El promedio de pago de una propiedad es 200.000 pesos. Entonces, estoy diciendo que cerca del 50 o 60% de su ingreso se va en arriendo. Ni pensar en que queda algún espacio del ingreso para educación, para una mejor salud, por ejemplo. Entonces, ahí son una serie de actos o espacios donde el gobierno debe sí o sí trabajar para justamente lo que dices tú, mejorar la calidad de vida de los chilenos, que es exactamente lo que está pidiendo la ciudadanía. Se han dado algunos pasos importantes. La congelación de las tarifas de metro, de la luz, de parte de lo que era las autopistas de uso, etc. Pero la ciudadanía exige más y siento personalmente que se tiene que hacer más. Bien, quiero agradecer a Rodolfo Vilches, especialista en temas de economía. Un gusto que nos haya podido acompañar estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Una muy buena tarde para usted. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos así a la primera pausa para comerciales y al regreso, ¿qué pasará con los Dreamers en Estados Unidos si eliminan DACA? Ya regresamos con esto y más aquí en la tarde fin de semana.
Más de 500.000 de jóvenes indocumentados esperan con ansias de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos determine que el alivio migratorio DACA es legal y permita así la continuidad de este programa, gracias al que han evitado su deportación en los últimos años. Reclaman al Congreso que actúe sobre una reforma migratoria integral. Recordemos que el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, es un programa que protege contra la deportación y otorga permisos de trabajo a personas que llegaron a territorio de la Unión Americana siendo niños. Actualmente el presidente Donald Trump quiere revocarlo, poniendo en riesgo así el futuro de más de 700.000 jóvenes beneficiarios. Nosotros sabemos que ahorita la Corte está más en favor a los republicanos, pero yo sé que hay mucho miedo entre qué es lo que puede pasar con DACA, pero la lucha nunca se acaba ahí, digamos, dependiendo de cómo salga todo. Van a haber todavía personas que van a estar peleando por más derechos. Nosotros no debiéramos estar solamente discutiendo sobre DACA, discutiendo sobre los Dreamers. Nosotros lo que debiéramos estar discutiendo es cuáles son los detalles y cuándo se va a hacer una reforma migratoria. Hace tiempo que ha habido que las coaliciones se han formado. La última que se hizo fue con el presidente Ronald Reagan, un presidente republicano. Hacer una reforma migratoria debería ser una responsabilidad no solamente demócrata, es una responsabilidad bipartidista. Hoy nos acompaña un soñador, beneficiario precisamente del programa DACA, es Adrián Escárate. Él llegó a Estados Unidos cuando tenía 3 años de edad, allí está en pantalla. Adrián, bienvenido a La Tarde Fin de Semana, es un gusto. Muchas gracias por tenerme acá en el programa. Bienvenido, por supuesto. Adrián, tras esta audiencia sobre DACA el pasado martes en la Corte Suprema, la opinión pública en Estados Unidos asegura que los magistrados de alguna manera tuvieron una muy buena actitud hacia ustedes. ¿Tú lo percibiste así? ¿Percibes eso? Bueno, por lo que escuché sobre lo que dijeron los jueces, sí, estamos esperanzados de que hayan escuchado las voces de los otros recipientes de DACA que estaban presentes y lo que están argumentando sobre cómo se terminó el programa y que lo escuchen y al fin y al cabo cuando tomen una decisión si terminan el programa o no el próximo año, durante la primavera del próximo año, que fallen a favor de nosotros y no en contra. ¿Qué va a pasar, Adrián, con los Dreamers si, por ejemplo, la Corte Suprema emite una sentencia negativa hacia ustedes? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Te ves regresando, por ejemplo, al país donde naciste, a Chile? Bueno, esa es la incertidumbre que hemos tenido desde que este presidente llegó al poder. En un principio, el presidente tuvo una forma de hablar de inmigrantes muy racista, muy agresiva. Y está cumpliendo con sus promesas a su base en tratar de terminar el programa. Y si termina el programa, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos si de un golpe al otro vamos a perder nuestro permiso de trabajo, nuestro número de seguro social, la habilidad de poder manejar acá en Estados Unidos legalmente, todo eso terminaría. Entonces sería volver y retroceder a una vida que no he tenido en los últimos 5 años, gracias a Dios, el programa. Y no sé, estoy tratando de ser optimista y pensar que el programa no va a terminar y va a seguir, y porque no me veo realmente volviendo a Chile o no me veo afuera de este país. Es un país donde crecí, tengo actualmente 31 años y llevo más de 28 años viviendo acá, así que sería muy difícil dejar de vivir acá en Estados Unidos. Adrián, Trump califica a los Dreamers de criminales, pero los datos lo desmienten de alguna manera. DACA exige una rigurosa revisión de antecedentes. Por ejemplo, en un tuit, el presidente Trump dijo que ya ustedes no son ángeles. ¿Tú qué opinas? No, cuando vi ese tuit, nada, me hierve la sangre porque
Es un tuit para básicamente separar y tratar de poner al público americano en contra de nosotros, porque cualquiera que realmente conoce los requisitos que necesita para poder estar en el programa de DACA sabe que es un programa muy riguroso, no podemos tener ningún récord criminal, tenemos que aplicar y pagar casi $500 cada año para poder seguir con el programa, y cada vez tienes que ir a un chequeo para ver si ha estado arrestado y todo eso. Entonces es un tuit de pura mentira, y es básicamente para tratar de ensuciar nuestro nombre y nuestra imagen con el público americano. Fíjate, quienes se oponen a DACA, por ejemplo, argumentan que este esquema supone una amnistía para los inmigrantes que no tienen documentos, que gracias al programa, a DACA precisamente, obtienen empleos que podrían ser aprovechados por estadounidenses o inmigrantes con un estatus legal. ¿Qué decirle a ellos? A la gente que piensa así, le digo que nosotros, los 700.000 beneficiarios de DACA, estamos aquí haciendo las cosas bien, y la mayoría de nosotros entró al país antes de los 6 años y hemos vivido más de 20 años acá en el país. Y solamente estamos acá para poder contribuir, para poder conseguir empleo, y esos 700.000 personas que tienen DACA son maestros en la universidad, en los colegios primarios, que le enseñan a la gente, a los niños americanos en la escuela a través de todo el país. Son doctores, son enfermeros, son bomberos. Somos parte de este país, y solamente por no tener la residencia o no tener los papeles, lo que nos diferencia con americanos ciudadanos, es la única diferencia. Y a esa gente le diría eso, que si nos expulsan y si nos quitan nuestros derechos de poder trabajar, la economía y el país entero va a sentir ese desempleo de toda la gente con DACA, porque estamos trabajando en trabajos sumamente importantes y que generan mucho dinero para todo el país. Ahora, Adrián, como tú, hay muchos más jóvenes que llegaron también siendo muy niños a Estados Unidos y en su mayoría vienen de Latinoamérica. Después de tantos años, quería preguntarte esto, ¿te consideras más estadounidense que chileno? Es difícil esa pregunta, porque como chileno, como nacido en Chile, yo soy... Yo vengo de Chile y nunca voy a desmerecer o nunca voy a ir en contra de mi nacionalidad chilena, porque mi familia está allá todavía. Igual tengo primos, y mi abuela está viviendo allá, mi hermano está viviendo allá. Entonces yo igual me siento bastante chileno, pero también me siento americano. No tengo una identificación definida, y yo creo que muchos de nuestros antecedentes como recipientes de DACA y toda la gente que tiene DACA piensa similar a mí, que ni se sienten ni muy americanos ni se sienten muy de sus propios países de origen. Pero yo creo que sería muy difícil para mí volver a Chile y poder desenvolverme allá, porque ya estoy acostumbrado acá toda mi vida. Quiero aprovechar también este espacio, Adrián, para que cuentes a través de tu caso el por qué debería ratificarse DACA, porque los Dreamers no van a dejar de soñar. Le diría a la gente que el programa DACA tiene que seguir en pie, porque nosotros somos como cualquier otro americano que está viviendo acá. Yo tengo amigos, tengo familiares, tengo relaciones que he cultivado acá en este país que no quiero perder, y
la única razón por la cual no soy americano es porque no soy americano en papel, pero me siento americano en cualquier otra forma y quiero seguir en este país para contribuir al país que siempre he conocido toda mi vida y para vivir en paz, básicamente para vivir libre y para vivir en paz. Y DACA nos dio esa oportunidad y si terminando el programa, igual vamos a seguir luchando porque lo que más queremos es la legalización permanente. Y DACA era un programa que nos daba la oportunidad de a lo mejor llegar a ese fin, pero el Congreso de Estados Unidos es el que tiene que pasar una legalización permanente y ellos también se tienen que poner las pilas en ese sentido para parar de jugar con nuestros sentimientos y nuestras vidas. Ahí está, es Adrián Escárate, Dreamer, beneficiario de DACA, un chileno soñador que hoy vive en los Estados Unidos. Adrián, te agradezco mucho por estos minutos para la tarde fin de semana. Mucha suerte, un abrazo. Gracias por tenerme. Hasta pronto. Como les contaba en la primera parte del programa, al inicio, Venezuela vivió hoy una jornada de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Miles de ciudadanos se tomaron las calles en Caracas y otras ciudades del país para exigir un cambio político ya. Muchos pidieron a los militares que se pongan del lado del pueblo y la Constitución, que sigan el ejemplo de Bolivia, que retomó sus libertades garantizando además la democracia. Uno de nuestros periodistas en la capital venezolana, Luis Laya, tiene la información. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. Este sábado los ciudadanos salieron a la calle a protestar. Acompañaron la protesta convocada por Juan Guaidó. Aseguran que tienen muchos motivos para salir a la calle. Exigen reivindicaciones. Indican hoy el país está en una gravísima crisis. También señalan que debe haber más contundencia en las convocatorias de Juan Guaidó. El mensaje es que no dejen marchar tranquilamente. Nosotros estamos aquí por un país mejor y que ellos hagan su trabajo y nosotros de nosotros, que es libre, sacar esta dictadura que nos tenemos. Pues. Ellos pacíficamente con su trabajo, porque es su trabajo, cuidan y que nos cuiden a nosotros, que lo que queremos es paz, solamente la paz para el país, solamente. A lo que hay que tenerle miedo es a seguir así como estamos. Bolivia lo logró. ¿Cómo lo logró Bolivia? Aprendiendo de los errores de Venezuela. ¿Por qué no aprendemos nosotros de nuestros propios errores? Acuérdense de aquella frase de Einstein. No se puede pretender obtener un resultado diferente haciendo lo mismo. Ya, y hoy nos dieron la prueba. Hoy otra vez, un ratico y váyanse para su casa. Y aquí estamos, aquí están los pocos jóvenes que quedan aquí, porque la mayoría o se han ido, o están presos, o están en el cementerio. Señores, nosotros tenemos que entender que las cosas tienen que cambiar y no porque nos digan a nosotros los políticos. Tienen que salir y la calle depende de ustedes y manténganse en la calle. También hay quienes hacen llamados a los funcionarios militares. Exigen que se pongan de parte del pueblo, que los protejan, que hagan cumplir el derecho a protestar y que también apoyen un cambio constitucional en Venezuela. Señalan, hoy existe una dictadura. Yo sobre todo quiero la justicia en mi país. En mi país no hay justicia. A mi hijo me lo mataron y como era trabajador del gobierno, el dictador lo dejaron en libertad. Yo protesto porque la muerte de mi hijo quedó impune. Ya queremos justicia en nuestro país, que este señor se vaya, que tenga dignidad y se vaya. El pueblo es que tiene la última palabra, porque políticos sin pueblo son nada. Y el pueblo es el que tiene la razón y el pueblo es el que tiene que mantenerse en la calle para que el régimen de una caiga. Para esta próxima semana, desde el lunes y hasta el jueves, fueron convocadas varias movilizaciones. Enfermeras, maestros, ciudadanos y estudiantes se movilizarán a la calle en diferentes días para continuar exigiendo al régimen de Nicolás Maduro que salga del poder. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias. Una feliz tarde para ti en la capital de Venezuela. Y los adeptos al régimen de Nicolás Maduro también salieron a las calles. Hoy Nicolás Maduro participó vía telefónica y advirtió a la oposición que Venezuela no es Bolivia. Los fascistas aquí en Venezuela, los golpistas, el puñado de fascistas y golpistas, compañeros, pretenden que en Venezuela se imponga una dictadura igual. Lo que dijo Diosdado ahora, no se imagina. Eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Pero si algún día sucediera algo parecido, saldrían millones a las calles, millones. La clase obrera adelante, las comunas adelante, los milicianos y milicianas adelante, e iríamos tras ellos. Que no lo olvide la oligarquía, ¿no? Vendría Zamora otra vez. La fuerza de Zamora vendría otra vez.
Mientras tanto, el presidente de la constituyente madurista, Diosdado Cabello, también envió su advertencia a la oposición. Aseguró que dará una lección si intentan un golpe de Estado en el país. Ellos dijeron, no, eso va a ocurrir en Venezuela. Si nosotros nos vamos a Plaza Altamira otra vez, eso va a ocurrir en Venezuela. Yo les voy a decir algo, señores opositores, que se dejan engañar. Aquí los únicos que tienen poder y fuerza para paralizar este país en cualquier rincón de Venezuela son las fuerzas revolucionarias, el pueblo chavista. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Quiero saludar a esta hora a Ricardo Sucre Heredia, politólogo venezolano, y está en pantalla. Tenga usted una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por su invitación. Es un gusto. Con usted y su audiencia. Es un gusto. Dígame, Señor Sucre, lo que vimos hoy en las calles de Venezuela, en las calles de Caracas, de otras ciudades del país, varios estados se manifestaron hoy masivamente contra el régimen de Nicolás Maduro, contra sus políticas, fuera de Venezuela, en Madrid, en Valencia, en Italia, en Estados Unidos, es decir, en varias partes del mundo también retumbó hoy un clamor, un grito de los venezolanos por un cambio político en el país. Esto ocurre después de una cierta apatía de los venezolanos frente a los llamados de los dirigentes políticos. Se ha despertado nuevamente el pueblo venezolano. No hablemos de los dirigentes, hablemos de los venezolanos que quieren ese cambio. ¿Se ha despertado nuevamente? Mira, yo te diría que ese anhelo de cambio siempre ha estado despierto, ¿no? No diría que ha mermado, tiene sus altas y sus bajas, sus flujos y reflujos. Diría que la concentración, las actividades de hoy no fueron un 23 de enero, no tuvieron la magnitud de esa fecha, tampoco tuvieron la magnitud de la última, que fue el 24 de octubre. Yo diría que fue una actividad aceptable, con presencia aceptable, y ese sentimiento está allí, pero creo que el punto, cuando tú en tu pregunta decías, bueno, hablemos de la gente, no de los dirigentes políticos, pero creo que las dos están articuladas, va un poco en la dinámica. Bueno, ¿cómo vamos a decir cuáles estrategias de los dirigentes políticos a su vez canalizan los deseos que tiene la población y cómo eso entonces se articula en movimientos, acciones, discursos, en fin, una serie de actividades? Pero yo te diría que, bueno, la gente salió efectivamente manteniendo su deseo de cambio, pero creo que también hay un reclamo, bueno, ¿dónde esa energía? ¿Cómo toda esa energía que se manifestó y, bueno, cómo se canaliza, cómo se lleva, cómo los dirigentes políticos piensan, de alguna manera, bueno, llevar esto que como señaló el mismo Juan Guaidó, bueno, no es un proceso de un día, de mañana, sino que ya es más que un punto culminante, es un proceso. Entonces yo creo que también en la población hay esa inquietud. Bueno, sí, hay un deseo de cambio, pero también la inquietud sobre cómo ese proceso se va a llevar en el tiempo para lograr pues el cambio, la alternancia en el poder que ahorita ostenta Maduro. Señor Sucre, muchos dicen es que no hay un plan. Muchos analistas, muchos críticos incluso de los sectores democráticos de Venezuela, hablo de Juan Guaidó, de quienes están en la Asamblea Nacional, de quienes hacen frente al régimen de Nicolás Maduro, dicen, pero es que tú no puedes llamar a la gente a la calle, darle un discurso de 40, 30 minutos e irte a la casa o pedirle a la gente que regrese a la casa donde no tiene comida, donde no tiene luz, donde no tiene agua, ni siquiera para tomar. Ahora, ese sentimiento que se despierta en ese momento, ¿cómo canalizarlo en un plan? O sea, el sentimiento en algunas veces de decepción del venezolano, pero también el plan que debe existir o la hoja de ruta para que se dé ese cambio político y democrático en Venezuela. Sí, bueno, justamente, y está la labor, lo que hablamos en la pregunta anterior, Carlos Eduardo, bueno, esa relación entre, vamos a decir, los ciudadanos y los dirigentes políticos, los líderes políticos, esa tarea corresponde a los líderes. Yo sí siento que la actividad de hoy falló un poco en esa hoja de ruta. Tengo la impresión que falló porque creo que, vamos a decir, se presenta quizás el punto central, no es tanto lo que pueden ser las tácticas, las acciones. Yo siento que en lo de hoy se planteó un poco como el regreso a una lógica del 2017, que fue, bueno, movilizaciones puntuales que pueden ser pequeñas, grandes o medianas. Ya el lunes se está convocando una, bueno, para protestar por los problemas que puedan tener las personas en su área, en su zona. Bueno, pero eso ya se ha vivido en otros puntos, en otros momentos como el 2017 y en otras épocas. El problema central, y justamente es lo que yo creo donde
donde falló, vamos a decir, donde fallaron quizás el contenido y las palabras de Guaidó y en ese punto, es bueno, ¿cuál estrategia al final del día? ¿Cuál estrategia? ¿Dónde todo eso que él dice, bueno, que él planteó, bueno, toda esa energía que planteó, toda esa energía que no tiene una fecha, vamos a decir, que no se puede decir, la resolución venezolana se concretará en tal momento, ¿cuál va a ser su desembocadura? Es decir, porque producir, vamos a decir, se habla ahorita del caso de Bolivia, bueno, producir una situación tipo Bolivia no es una cosa, nosotros vimos el final de lo que pasó en ese país, nosotros vimos el final, pero eso tiene detrás años de movilizaciones, de procesos, de dinámicas que se dieron en ese país y bueno, que fueron catalizadas por un proceso electoral. Entonces, la pregunta para el caso de Venezuela es, bueno, ¿cuáles son esas dinámicas, cuáles son esos procesos, cómo todo eso lo va articulando la dirigencia política y principalmente cuál será el catalizador? El catalizador más cercano que tiene es un proceso electoral que está convocado para el 2020, el proceso parlamentario al menos. Entonces, lo que no quedó claro es, bueno, ¿cómo se va a unir todo eso? Bueno, con ese proceso, con esas elecciones que están previstas, si la oposición no irá, si planteará su tema en las presidenciales o no lo planteará, si su estrategia es pensar que el año que viene va a ser un año conflictivo, entonces comienza a activar movilizaciones creyendo que eso va a ser el desenlace. Eso es lo que yo creo que no quedó claro. Quedó una hoja de ruta muy genérica. Bueno, sí, la calle movimiento, la recuperación de fuerzas, las protestas incrementales, todo eso, pero lo que no quedó claro es, bueno, cómo eso se articula con el gran plan, hacia dónde, en última instancia, cuál es la desembocadura de todo eso, porque la gente dice en la calle, te lo puede decir, o lo pudiera decir, bueno, sí, salimos a marchar, y tú lo acabas de decir, bueno, la gente va a marchar, pero se regresa a su casa, no hay luz, no hay transporte, etcétera. Entonces, la gente no quiere decir que no lo vaya a hacer, la gente salió hoy, efectivamente, en una cantidad aceptable, pero el punto es, bueno, muy bien, voy, pero regreso a mi casa y sigo en mis condiciones precarias. ¿Dónde termina esto en el sentido de hacia dónde es su canal? ¿Cuál es su desembocadura? ¿Cuál es el río que va a tomar? O vamos a estar, o la sociedad, o los que marchan van a estar, bueno, marchas y marchas, que también puede ser el caso y que por supuesto no sería lo deseable. Señor Ricardo, ahora mismo hay varios frentes contra el régimen de Nicolás Maduro, sanciones internacionales, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá. Por otro lado están la gente en la calle protestando casi que a diario, enfermeras, profesionales, médicos, maestros, en fin. Hay varios frentes contra Nicolás Maduro. De hecho, hay el desconocimiento de más de 50 países que no reconocen a Nicolás Maduro, que reconocen en este caso a Juan Guaidó como quien ejerce el poder en Venezuela, como el jefe del gobierno como tal, como el representante del Estado venezolano. Ahora, hay un punto y es de quiebre para muchos, que es la Fuerza Armada Nacional. Desde que inició todo esto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su momento también presidente de la Asamblea Nacional, decía: vamos ahora a apostarle o a convencer a los militares de que deben ponerse del lado correcto de la historia, del lado de la Constitución, del lado de la legalidad, del lado de la democracia. Eso no ha pasado. Eso fue un error, haberle pedido al venezolano incluso ir a algunos cuarteles militares en Venezuela a entregar comunicados. Algunos fueron pateados, algunos los escupieron, otros fueron quemados los papeles. Fue un error. Ahora, haciendo el análisis, haber propuesto eso como vía o aliciente del cambio en Venezuela, confiar también en la Fuerza Armada Nacional, no se ha dado. Está comprobado que la Fuerza Armada Nacional de Venezuela está del lado del régimen de Nicolás Maduro. Sí, fíjate, ahí yo te diría lo siguiente: efectivamente las Fuerzas Armadas de Venezuela son unas Fuerzas Armadas, vamos a decir, partidizadas y que favorecen al gobierno de Maduro, pero bueno, también si hacemos la analogía, por supuesto, no son casos distintos. Con Bolivia, bueno, el general Calimán también hacía loas al proceso y llevó Morales para arriba, llevó Morales para abajo y loas y etcétera. Por supuesto, son procesos distintos, son niveles de penetración distintos, que hay una partidización mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más imbricada, ¿no? Pero yo diría, eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que fue un error en el sentido que cuando Guaidó lanza su planteamiento inicial y la Asamblea Nacional en general y la oposición, vamos a ir articulada alrededor del llamado G4 en general, lanzan el Estatuto de Transición. La primera versión, bueno, planteaba que el eje central de la estrategia iba a ser lo que se llamó cambiar el deber de obediencia de los militares a través de incentivos o a través del tema, primero recordaremos que fue el tema de la amnistía, luego el tema de los negocios, en fin, eso ha ido evolucionando.
pero pienso que fue un error porque, vamos a decir, el cambio de los militares creo que depende de acciones más políticas que de acciones propiamente militares, que las puedes hacer, enviar comunicados, ese tipo de cosas. Cuando me refiero a acciones políticas que, sobre todo en el caso de las Fuerzas Armadas venezolanas, tú tienes que dar la imagen y tienes que comunicar que eres una opción realmente, que no eres subversiva, que no vas a romper la estructura del Estado Nacional, que vas a ser capaz de mantener un orden, que vas a ser capaz de mantener la estructura del Estado, más que pensar que sí, que yo creo que aquí se exageró mucho con eso, bueno, que si los negocios, vamos a cuidar los negocios de los militares. Entonces, una institución profesional que tiene corrupción, por supuesto, que nadie la está negando, que tiene vínculos con, puede ser grupos delincuenciales, como fue el caso de un PRAM en Venezuela, que la policía mató, dio de baja, llamado el Ticuria, o el caso reciente de un general excomandante o fue comandante hasta no hace mucho de la SODI del Estado Zulia, procesado por temas de narcotráfico, vinculaciones, eso sabemos que lo hay, pero eso es un cuerpo profesional, en general es una estructura, como se vio en Bolivia, igual, monolítica. Entonces, tu punto es, ¿cómo yo gano en la carrera política? Y la carrera política, ganarla tiene ahí dos, vamos a decir, dos vías, o la ganas en una vía de elecciones, y se produce la alternancia relativamente pacífica, o la ganas, volviendo al caso tipo boliviano, bueno, ganas una elección, provocas ahí el quiebre, la ruptura, y bueno, los militares tendrán que pronunciarse, pero pienso que ese llamado permanente, bueno, pónganse de este lado, etcétera, creo que eso no va a ser muy eficaz, sobre todo más ahorita que al menos el alto mando militar venezolano percibe a la oposición como una oposición subversiva que quiere acabar el Estado Nacional y sobre todo ahorita como un apéndice de los Estados Unidos. Entonces, debiste haber construido más bien tus capacidades políticas. ¿Qué es capacidades políticas? Bueno, decirle a ese sector que tú realmente eres una alternativa, que tú en verdad sí tienes capacidad para gobernar, que tú en verdad no eres una amenaza, que tú en verdad eres protector de lo que puede ser la nación venezolana. Ese tipo de conceptos creo que pesan mucho en las corporaciones militares, y como los vemos cuando esas corporaciones se pronuncian, como fue el caso de Bolivia lo último, en las anteriores, siempre el tema de la unidad nacional es fundamental, y creo que la oposición no ha logrado comunicar eso, sino comunica que es una fuerza insurreccional o subversiva, y por supuesto los militares ya ideologizados, efectivamente, ya partidizados en torno a una doctrina militar, por supuesto cierran filas en torno al gobierno, en el caso de Chávez y ahorita con Maduro. No quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarle, porque usted ha tocado el tema electoral y como dicen en Venezuela, llueve, truene o relampaguee en 2020, el año que viene tiene que haber elecciones parlamentarias, lo manda la Constitución, eso es totalmente legal. En un escenario, señor Sucre, con un nuevo CNE, que es lo que se está haciendo ahora mismo en la Asamblea Nacional, incluso apoyado por la bancada de Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo convencer a quienes hoy no creen precisamente en esa vía, la vía electoral? ¿Habrá tiempo para eso? ¿Para llamar y animar a la gente a que hay que preservar el poder legislativo en Venezuela? Oye, esa es una buena pregunta, y como decimos en Venezuela también esa es la pregunta de las 20.000 lochas. Sí, yo te diría que hay un desánimo muy grande, no te diría que se notó hoy mucho porque hubo asistencia, pero sí lo hay, pues sí también mermó. En los estudios de opinión te dice que más o menos yo te diría entre un 35 o 40% en las actuales condiciones iría a votar. Entonces, si nos atenemos a los hechos, yo te diría la respuesta es, oye, es difícil ya en tiempo. Ahora, eso no quiere decir que la gente no se movilice, es decir, la sociedad venezolana y los países en el mundo, como hablamos al inicio de la entrevista, tienen flujos y reflujos. De repente, el caso chileno, pues que de repente todo el mundo pensaba que, bueno, todo eso estaba muy bien, no había ningún problema, y de repente eso despertó. Así pasa en todas partes del mundo, pues. Entonces yo te diría que si la oposición logra, vamos a decir, el punto para la oposición es, por eso quizás hoy faltó esa parte en la hoja de ruta, ya tiene que plantear ese tema. Yo creo que ya tiene que comenzar a decirlo, no lo puede dejar a última hora, es decir, tiene que plantear ese tema, bueno, vamos o no vamos, o en qué condiciones vamos, o si vamos a desafiar al gobierno de Maduro en esas circunstancias o no. Yo pienso que si se le da a la población un mensaje claro, con una visión de lo que, como tú bien señalas, significa preservar ese espacio como centro importante político, como centro importante de la oposición, como centro importante para la alternancia, pues yo creo que la gente va a ir en un grado importante
importante sector de venezolanos que no va a ir, que yo creo que no baja tal vez también de un 35-40%, pero creo que pudieras movilizar al otro, vamos a poner 60%, vamos así, pudieras poner, o 65%, pero creo que tiene que comenzar ese trabajo ya. Si lo dejas ya para marzo, abril, en el corre-corre, la gente va a reaccionar, bueno, me dijeron esto, ahora están ahí última hora las elecciones, entonces no voy. Tienes ya que, esa es la tarea de liderazgo, comenzar a plantear ese tema desde ya, que esa posibilidad está allí, que es muy probable que sea así, o casi probable que sea así, y bueno, cómo se va a encarar eso entonces, y cómo se va a adelantar. Entonces yo te diría que hoy, mira, es difícil esa movilización, pero si la oposición comienza a hablar de eso, bueno, creo que eso puede mejorar y al final tengo la impresión de que el venezolano va a buscar esa vía electoral si se le presenta y la ve con un sentido, entonces pienso que sí se volcaría hacia eso, pero tiene que comenzar a trabajarlo ya, no lo puedes dejar para el final. Tema pendiente, reto para los dirigentes democráticos o de la democracia en este momento en Venezuela. En pantalla, Ricardo Sucre Heredia, politólogo venezolano. Como siempre es un gusto escuchar su opinión. Gracias por compartir con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. No, gracias a ti, Carlos, muy amable compartir contigo tu audiencia y bueno, cuando lo estimen con gusto. Allí estaremos. Gracias. Buena tarde. Seguimos en Venezuela, donde esta semana se registró un motín en el centro penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana del Táchira. Esto es una población ubicada en el estado Táchira, que es una entidad fronteriza con Colombia. Los reclusos denuncian violaciones a los derechos humanos y que las autoridades del penal además les niegan el ingreso de alimentos y la atención médica. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, los reos solo reciben una comida al día y presentan severos cuadros de desnutrición, enfermedades como hepatitis, tuberculosis y escabiosis. Hasta la fecha, 134 reclusos han fallecido producto de estas enfermedades. Para hablar de este tema nos acompaña Carolina Girón, es la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. Ahí está en pantalla. Bienvenida, buena tarde. Muchas gracias por la invitación, Carlos Eduardo, y saludo a la audiencia de NTN 24 en esta tarde. Es un gusto. Doctora Carolina, ¿en qué situación se encuentran hoy los privados de libertad en Venezuela? Realmente la situación es bastante grave. Ahora vemos que en los centros penitenciarios el Estado no está llevando alimentos. No es una situación nueva. Venimos esto denunciando durante el transcurso del año y ha sucedido en penales como Uribana, en el estado Lara, Fénix, en el estado Lara, Puente Ayala, que en el estado Anzoátegui, que es la cárcel de Barcelona, donde los presos se están quejando de falta de comida. Cuando un centro penitenciario está bajo el régimen establecido por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, se impide la entrada de alimentos por parte de los familiares. Evidentemente queda como obligación del Estado, porque así es el deber ser y es lo que dice tanto la norma nacional como internacional, que es el Estado quien debe proveer los alimentos a los privados de libertad. Ahora bien, ya estamos viendo que en los últimos meses esta situación se ha ido incrementando y las denuncias de los presos han venido también siendo muy numerosas con respecto a la alimentación. Dicen ellos que no le están dando alimentación y que la alimentación que les llega es una comida diaria, más no es la ingesta calórica que requiere una persona adulta. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Uribana, en una semana estuvieron comiendo una guayaba al día. Para una persona adulta, ni para un niño, eso es una comida suficiente y que le puede proveer las proteínas y las calorías que necesita el cuerpo humano. Esto ha traído como consecuencia la desnutrición, la pérdida de kilogramos. Con la última denuncia tenemos presos en la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, donde los presos han rebajado 18 kilos en un mes. Eso indica que no le están dando la alimentación debida a esta situación. Esta huelga, doctora Carolina, precisamente en Santa Ana, ¿es una acción desesperada ante la indiferencia del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, en parte sí, porque si tú tienes una persona en un centro cerrado, es tu obligación como Estado
porque tú tienes una política penitenciaria para reinsertar a quien comete el delito, a quien es juzgado ante la justicia. Y es tu obligación reinsertar a esta persona en la sociedad, no tratarla como un animal, sino que tú tienes que darle alimentación, asistencia médica, educación, asistencia para el trabajo, para poderlo reinsertar a la sociedad. Y esta gente que los tiene ahí confinados en un espacio, imagínate tú, si ahí en ese espacio tan pequeño no pueden cumplir con su obligación, ¿qué podemos decir? Que yo diga que lo están haciendo a propósito, no lo sé. O es la ineficiencia, es la ineptitud, puede ser. Pero realmente no creo que estén las personas preparadas para atender a personas privadas de libertad. Yo creo que el problema ahí, aparte del desinterés del Estado, es la no formación del personal adecuado para poder atender a las personas que tengo en prisión. Eso también es responsabilidad del Estado y eso se pudiera llamar indiferencia. Sí, puede ser indiferencia, porque si tú no puedes atender a una población allí, que la tienes allí, y no haces nada, entonces se evidencia una indiferencia de parte del régimen. Quiero que hablemos también de hacinamiento. ¿Cuál es la capacidad instalada en los recintos carcelarios frente a la población reclusa en el país? Realmente la situación que venimos confrontando es grave. Igualmente está pasando en los calabozos policiales. Ahí tenemos el otro problema, que debido al hacinamiento, porque vamos a entender, si el calabozo policial es para 20 personas, para una prisión preventiva, entre 1 hora y máximo 72 horas, y yo tengo ahí personas que hasta tienen 3 años, ya con pena condenadas, y en ese espacio para 20 personas tengo 100, ahí hay de todo. Ahí tenemos tuberculosis, tenemos escabiosis, los presos están durmiendo parados, sentados. No hay espacio para ningún tipo de recreación. Esas personas están ahí hacinadas sin ningún derecho, no ven la luz del sol. Los policías que los custodian no están preparados para eso, no hay la cantidad de policías para atender a esta cantidad de presos. Entonces los policías, en vez de estar en la calle, en la seguridad ciudadana, están cuidando presos. Las cárceles en Venezuela, doctora Carolina, ¿son centros de reinserción a la sociedad o universidades del delito? Son universidades del delito. Y entonces, ¿por qué? Porque ahí no se está formando a nadie. El ministerio dice que tiene una serie de programas, pero si tú no le das alimentación al preso y de paso le das una formación militar, porque ahora resulta que los presos en aquellos centros penitenciarios donde el régimen lo llaman régimen penitenciario, o sea, es decir, que está bajo el control del ministerio, colocan a los presos a hacer orden cerrado como los militares. Entonces, los ponen a cantar consignas con alegorías a la revolución, al gobierno, al expresidente Chávez. Entonces, esto es una locura, porque eso no es así. Tu deber es reinsertar a estas personas a la sociedad, porque bien cometieron un delito, fueron juzgados, pasaron por todo el proceso judicial, ya están en el cumplimiento de la pena. Bueno, la idea es que esta persona no vuelva a cometer el delito. La idea es cambiar al individuo para poder cambiar el entorno. Si yo no lo estoy haciendo porque yo estoy tratando a estas personas infrahumanamente, ¿qué puedo yo esperar? O sea, no tiene sentido. Ahora, ¿los reclusos siguen delinquiendo desde sus celdas? Bueno, hay penales en Venezuela que no están bajo el régimen del Ministerio Penitenciario, sino es del llamado pranato, o como lo llama el régimen, los líderes negativos. Resulta que son los presos quienes se dieron su gobierno dentro de las cárceles, y ahí ellos son los reyes de esta situación. Y ellos mantienen el control de la cárcel, dicen quiénes entran, quiénes salen, quiénes ingresan,
cuándo quieren los traslados y son los que tienen el tupé ante el ministerio de decir si nosotros, si ellos deciden aceptar a un traslado o no. Ellos clasifican a los presos según ellos. Entonces no hay clasificación. Este PRAN es el dueño de la cárcel, así deshace porque es un gobierno interno. Ellos tomaron el control y ahí mandan ellos. Ahí no entra nadie quien ellos no permitan entrar. Entonces, tampoco el gobierno ha mostrado interés en acabar con esta situación y es común, por ejemplo, oír en la población que son los mismos presos quienes desde estas cárceles cometen extorsiones, secuestran, es afuera, no dentro de la cárcel, afuera, o sea que entran y salen como le da la gana. Y el gobierno, sí. Bien, gracias. Los familiares, Carolina, ¿qué dicen ante esta situación de desasistencia? Los familiares están desesperados. Los familiares están sufriendo también la crisis económica que está viviendo el país. En una población donde el salario mínimo son $5, donde quien te gane esos $5 es muy pocas personas de esos familiares. Entonces, la desesperación de ellos es tal, ver que su ser querido está perdiendo peso, ver también ser ellos impotentes de que tampoco pueden llevar la cantidad de comida suficiente para que su familiar sea alimentado durante un mes. Entonces, estamos hablando que colocándolo en pesos son 856.000 pesos colombianos, es el salario mínimo, y un cartón de huevos te cuesta más de 400.000 pesos. Imagínate tú cómo hace una familia que tiene un familiar en una prisión, la alimentación de la familia que vive, más la alimentación del familiar detenido por culpa de un gobierno que no cumple con sus obligaciones. Porque es que no está cumpliendo ni con la norma nacional, ni con la norma internacional, sino trasladándole sus obligaciones a los ciudadanos, a los familiares de estos presos, que están desesperados. Es un caos penitenciario en Venezuela. Agradecemos a Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, por estos minutos con La Tarde Fin de Semana. Doctora, gracias, buena tarde. Gracias a ustedes. Un dato antes de la pausa: aumenta el narcotráfico en un 50% en Venezuela, así lo reveló el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. El alto funcionario afirmó que este crecimiento se debe a que el régimen de Nicolás Maduro facilita estas operaciones ilícitas en el país. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. La Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe 2019 analizó diferentes amenazas que registra la región desde el punto de vista geopolítico. Diversos líderes militares y de seguridad pública coincidieron en destacar que Venezuela es un problema en el hemisferio. Así lo reafirmó el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur estadounidense. La crisis en Venezuela es el gobierno ilegítimo. El régimen de Maduro ha facilitado el narcotráfico. Entonces, hay más de un 50% de aumento en el narcotráfico en y a través de Venezuela. Y Maduro y sus compinches se están llenando los bolsillos con el narcotráfico ilícito. Las FARC y el ELN. El terror de esos grupos terroristas tiene refugio y santuario en Venezuela. Subrayó el almirante Fowler que Colombia es el principal socio estratégico de Estados Unidos en la región y que ha resultado afectado gravemente por el desplazamiento de venezolanos. Indicó que la ayuda humanitaria sigue siendo prioridad para asistir a los venezolanos. Más de 50 naciones están unidas para apoyar al gobierno legítimo de Juan Guaidó. Esta transición ha sucedido y el gobierno de Estados Unidos respalda ese esfuerzo. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al almirante Craig Fowler de sembrar discordia entre los militares de ese país y además ha calificado de injerencistas los esfuerzos de Estados Unidos para asistir a los venezolanos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Una nueva pausa y al volver las noticias del mundo hoy. Quédese con nosotros.
A esta hora revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos con una emergencia que se vivió en Inglaterra por un incendio. Estudiantes de la Universidad de Bolton fueron evacuados de la residencia donde permanecían el viernes por la noche. Una veintena de camiones de bomberos llegaron hasta el lugar para controlar el fuego. Hasta ahora no se ha reportado ninguna persona lesionada. Disturbios en París en el primer aniversario de las protestas de los chalecos amarillos. El movimiento social que nació hace un año ha movilizado a miles de personas en todo Francia, sobre todo en la capital, donde una vez más se registraron detenciones y actos violentos. Desde primera hora del día, centenares de manifestantes se congregaron en diversos puntos de la ciudad. En algunas zonas, grupos violentos que se infiltran normalmente en las protestas se enfrentaron a las fuerzas del orden, incendiando contenedores de basuras y volcaron también vehículos. La policía antidisturbios respondió con gases lacrimógenos para dispersar la multitud. Y llegó la Navidad al Jardín de las Plantas de París. Se trata de una colorida y luminosa exhibición navideña que busca crear conciencia sobre los problemas del océano, como la sobrepesca o los desechos de plásticos que destrozan los ecosistemas marinos. La exposición de figuras de criaturas marinas gigantes estará abierta al público hasta el próximo 19 de enero. Y esta inusual escena fue captada por cámaras de seguridad en un bosque del suroccidente de China. Este adorable panda rojo fue visto comiendo bayas, aferrado a las ramas de un árbol. Allí lo ven, el mamífero también fue registrado mientras olfateaba otros frutos. Según expertos, esta especie se alimenta de brotes y hojas de bambú y ocasionalmente hace lo que hizo este señor, busca bayas. Ciencia, salud y tecnología. Aquí en la tarde fin de semana, el director ejecutivo de Tesla anunció la construcción de su primera fábrica europea y un centro de ingeniería y diseño en Berlín. Veamos de qué se trata. Tesla construirá una planta en Berlín, Alemania, para activar la producción y fabricación de sus carros eléctricos, baterías y trenes motrices. El proyecto, bautizado como Gigafactoría 4, tendrá apoyo financiero y estará localizado cerca del aeropuerto de Brandenburgo, en Berlín. La Gigafactoría 4 se suma a 3 existentes: Gigafactoría 1 en Reno, Nevada, Gigafactoría 2 encargada de paneles solares alquilada al estado de Nueva York y Gigafactoría 3 localizada en China y encargada de la producción de vehículos eléctricos. Por su parte, el ministro de Economía alemán Peter Ohlmeier elogió la elección de Berlín como sede de la primera planta europea de Tesla, calificándola de un gran éxito para Alemania. Ohlmeier subrayó que Tesla recibiría el mismo trato que cualquier otro inversor. A su vez, Elon Musk ratificó su intención para empezar el desarrollo del modelo Y, un carro deportivo. Se espera que la nueva fábrica europea, que además contará con un centro de diseño para Tesla, inicie su producción en 2021. La entrada de Tesla en Europa se produce en un momento difícil para el pionero de Silicon Valley, que está invirtiendo fuertemente en nuevas fábricas y nuevos productos, como una camioneta, pero que todavía tiene que demostrar que puede ser rentable de forma constante. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza eficazmente. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2014 el 8,5% de los adultos tenía diabetes y en 2015 una cantidad estimada de 30,3 millones de personas de todas las edades padecía la enfermedad. La mala alimentación, la falta de ejercicio e incluso algunos genes hereditarios pueden ser la causa de una de las enfermedades más recurrentes a nivel mundial, como lo es la diabetes. Esta enfermedad, que causa daños en el corazón, vasos sanguíneos, riñones y nervios, sigue siendo un misterio a la hora de ser detectada. Tenemos un problema con la diabetes y es que de dos personas con diabetes, solo una sabe que tiene diabetes porque es una enfermedad asintomática. Pero algunos síntomas o signos nos pueden avisar que nos está empezando la diabetes, como cuáles: sueño, cansancio, sed. La diabetes, que en el 2015 fue la causa directa de muerte en 1,6 millones de personas, también tiende a generar otro tipo de enfermedades como la retinopatía, una alteración que se produce en la retina y que puede ocasionar pérdida de la visión. La combinación de estas dos enfermedades puede llegar a generar estragos en la vida de muchas personas. Un claro ejemplo de esto es Carlos Quintero,
un hombre de 29 años diagnosticado con diabetes y retinopatía. Mi experiencia empieza desde los 3 años de edad. Yo tengo diabetes tipo 1, mellitus, y esos primeros años de niñez y adolescencia fueron un poco traumáticos, difíciles de llevar, porque tuve varias crisis de hipoglicemia en las que perdía el sentido totalmente. Carlos en su niñez sufrió 2 comas diabéticos, haciendo muy difícil todo su proceso de adaptación. Y es por eso que hoy, 4 años después de enterarse que tiene retinopatía, hace unas recomendaciones acerca de cómo poder vivir con estas 2 enfermedades. Hay que tener conciencia de que no es una enfermedad de que nos vaya a causar muerte, no nos va a alejar de nuestra familia, de nuestro trabajo. Simplemente hay que tener conciencia de que hay que cuidarnos. Breakpoint es un videojuego ambientado en un mundo abierto que pone a prueba las habilidades tácticas del jugador. Sobresale la progresión compartida, el realismo táctico militar, el entorno gráfico y la dinámica de juego. Aquí en NTN24 hablamos con uno de sus desarrolladores. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint es uno de los títulos más importantes de Ubisoft en 2019. El videojuego disponible en Xbox One, Xbox One X, Windows PC, Uplay y PlayStation 4 sobresale por tener una gran historia y un mundo abierto, diverso y hostil, rico en detalles. La historia trata de una gran compañía de tecnología que establece el mundo 2.0 en estas islas, y cuando contratan la seguridad para protegerlos, todo empeora porque la seguridad empieza a forzarlos a construir drones militares, máquinas para matar, y cuando lo hacen, cortan la comunicación con el resto del mundo, y tú, el fantasma, eres enviado a esa isla para encontrar qué pasó y hallar una solución. El título se puede jugar en solitario o en un modo cooperativo, en donde pueden participar hasta 4 jugadores. Un punto a destacar en Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint es Aurora, una isla misteriosa donde las instalaciones más avanzadas técnicamente se encuentran con la naturaleza salvaje. Es importante resaltar que las pendientes pronunciadas, las lesiones acumulativas y la fatiga son nuevos retos a los que los jugadores deben enfrentarse para poner a prueba sus habilidades de supervivencia en los variados terrenos de Aurora. Los jugadores no solo tendrán libertad para cumplir sus misiones, sino que también tendrán muchas opciones tácticas. La experiencia con el Ghost Recon es la experiencia de la Fuerza Especial de Operación. Son realmente tácticos, pero también están en situaciones que verdaderamente son difíciles, y en Breakpoint queríamos que el jugador sintiera lo difícil que son esas operaciones, a sobrevivir al enemigo, pero también al ambiente. Entonces hemos puesto mucho esfuerzo para traer más de ese aspecto de sobrevivencia de la fuerza de operación. El jugador podrá utilizar el mismo personaje en la campaña y modos multijugador, y el progreso que logre se verá reflejado en todo el juego. Además, podrás elegir entre 4 clases: Panther, francotirador, asalto y doctor de combate, cada una con características, ítems y habilidades específicas. Esto es lo más trinado de la semana, y quienes se llevaron el reconocimiento fueron los animales. Comenzamos con este pequeño mono que se hizo tendencia tras aprovechar el descuido de su cuidadora para tomar su celular y realizar compras online. ¿Hasta dónde llega la inteligencia de este primate? Ahora vean este cachorrito que nació con una pequeña cola en la frente. Fue rescatado de las calles con una pata lastimada. Es todo un dogfluencer. Y este pez con rostro de apariencia humana perturbó a una turista que decidió grabarlo cuando nadaba cerca de la orilla de un lago. Asombró a usuarios también en redes sociales. Y como de animales se trata, este bombero ruso reanimó a un gato intoxicado luego de rescatarlo de un incendio. Qué buen corazón el de este hombre. Finalmente, usuarios en redes se piden liberar a este gato que fue aislado en un refugio estadounidense porque sabe abrir la puerta y deja escapar a los otros felinos. Muchos dicen: liberen al gato.
De vuelta solo para agradecerle su sintonía hoy. Recuerde que nos puede seguir en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta que es @CESánchezM. Hasta mañana en la tarde. Aquí no cae un pueblo con hambre y miseria, no hay revolución.